¿Qué tal, gente? Allá en el fondo, el libro de Ansieux, El grupo y el inconsciente, que sería una, una de las vertientes de las corrientes de la psicología social, ¿no? Sería la corriente psicoanalítica, psicología social de grupo sería, el grupo analizado desde las categorías freudianas del psicoanálisis, ¿no? El inconsciente, la transferencia, la resistencia, la contratransferencia, bueno, la psicopatología o las estructuras clínicas, ¿no? Siempre uno está en déficit en esto porque necesitamos este diálogo interdisciplinar que dice Pichon, del psicoanálisis a la psicología social, de modo que no podemos proscribir a los psicoanalistas porque necesitamos este diálogo de interciencia, ¿no es cierto? Es decir, ninguna disciplina puede sobrevivir solo y necesita el aporte de otros profesionales. Esto es muy claro respecto de la sociología, la antropología, el psicoanálisis, la psicología, etc. Pero bueno, finalmente tenemos que apuntar a una transdisciplina, es decir, un enfoque holística, gestáltica e integrador de gestaltum epistémico, es decir, que los aportes tienen que ser fluidos también en dialéctica. Necesitamos de un sociólogo que nos hable de etnometodología, por ejemplo, ¿no? Necesitamos esa materia en la carrera, porque la etnometodología, que a partir de Schuck, a partir de Med y Parson, es decir, estudia el cómo, las conversaciones, es decir, un enfoque anticulturalista, digamos, ¿no? El creador de la etnometodología dice que no somos animales culturizados, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pero necesitamos el diálogo interdisciplinar. Es decir, que alguien en tu campo te dé una charla sobre sociología, no quiere decir que lo tengas que proscribir, es decir, necesitas ese diálogo, pero él también necesita de tu campo, ¿no es cierto? En una interacción, en una interciencia, la espiralidad, es decir, las ciencias son espiraladas, son circulares, como decía Piaget. Bueno, entonces en esta le vamos a poner las corrientes de la psicología social porque existen corrientes y también hay interacción interna entre la disciplina porque, por ejemplo, el interaccionismo simbólico de Med pertenece más a la sociología, pero lo usó Pichon para su ECRO, es decir que Med, que es del interaccionismo simbólico sociológico, lo utilizamos en psicología social. También el psicoanálisis, que es de Freud, lo utilizamos en la psicología social. Y otros campos como la Gestalt, que es propiamente de una corriente de estudio de las percepciones en psicología, netamente, ¿no? Las leyes de la percepción, leyes de buena forma, etc. Entonces, en esto del estudio de las corrientes de la psicología social tendríamos, además de otras disciplinas como la cibernética, la antropología, la historia, la lingüística, la filosofía, tenemos, entre todas ellas hay interacciones, sin duda. Sin duda que el sociólogo se siente en superioridad en su campo, pero cuando se va a meter con el psicoanálisis ya necesita el aporte, ¿entendés? Es decir, que uno hable, por ejemplo, de una sociología para psicólogos sociales no quiere decir que uno se la esté dando de psicólogo social, ¿no es cierto? Esto hay que entenderlo, porque son aportes o miradas desde campos diversos que vos necesitas para formarte. Si estás usando la psiquiatría, no sos psiquiatra. Investigás el campo de la psiquiatría, usás la psiquiatría, no sos psiquiatra, pero lo utilizás en el marco de tu disciplina, reformulada, resignificada, etc. Bueno, este mismo proceso de interciencia también pasa dentro de las corrientes de la psicología social. Por ejemplo, habría cuatro clases de psicologías sociales que en cierta manera a veces no, en algunos casos no interactúan. Una es la psicoanalítica, la psicología de las masas, es decir, una psicología social analítica, la que proviene de Freud. Pero hay otra clase que es la que creó Freud allá en 1937,
el maestro Pichón se estaba recibiendo de psiquiatra cuando Fromm ya tenía ese libro de Espíritu y Sociedad, que yo le subí unas fotos, 1937, donde Fromm habla en términos de interacción entre fantasía y realidad, entre sujeto y sociedad, es decir, casi lo mismo que dice el maestro Pichón. En esa época había interacción entre los neoanalistas, Fromm, es decir, se estudiaba integralmente, y Pichón estaba muy imbuido de todo eso, por eso es que él elabora una síntesis dialéctica de todas esas propuestas, ¿no? Por supuesto que en otro plano, con los grupos operativos, eso no se lo puede sacar a Pichón. Y Pichón es válido en muchas disciplinas, en trabajo social, psicopedagogía, pero el que usa los grupos operativos no se cree psicólogo social. Esto lo aclaro porque a veces se confunde, te ponen con que la psicología social necesita formación. Claro, mira, calabaza por la noticia, mira vos, y para ser médico tenés que estudiar medicina, mirá vos, y yo soy hincha de Independiente. Bueno, entonces, en este diálogo dentro de la disciplina tenemos entonces la psicología social freudiana, es decir, psicoanálisis de grupo, lo grupal analizado desde el psicoanálisis. Después tenemos la de los neoanalistas como Fromm, que elaboró síntesis entre psicología social, entre psicoanálisis y sociología. Fromm era psicoanalista y sociólogo, pero hizo una nueva ciencia de ambas, entonces creó la psicología social analítica. No se lo estudia en nuestro país, pero lo tenemos que revisar porque dice cosas muy interesantes que son muy, muy similares al maestro Pichón. Es decir, que no sé si Pichón era adepto a la teoría de Fromm, ni sé por qué nunca lo nombró. Habrá que hacer un estudio allí. Bueno, igualmente respetamos porque son los grandes referentes nuestros, ¿no es cierto? Yo soy un humilde estudioso de esto. No soy quien para emitir criterios de valor acá. Bueno, después tenemos los norteamericanos que tienen otro tipo de psicología social, que está más orientado hacia el conductismo social, MED, algunos estudios sobre experimentos de grupo, Omans y otros, Olsten y esa gente. Después tenemos la psicología social europea, Deusse, Mugni, Deschamps, toda esa tradición europea que dio un buen salto con el estudio de las minorías activas de Gabriel Mugni. Entonces, Europa, Estados Unidos y América. En Europa tenemos, por supuesto, la vertiente freudiana y los experimentalistas. Entre todos esos tenemos a Kurt Lewin, por ejemplo, que también lo podemos poner a Kurt Lewin del lado europeo, y también se mudaron a Estados Unidos, Freud también. Sí, pero estas tres vertientes y la cuarta que dijimos, la del psicoanálisis, a veces no interactúan, y la otra es la Escuela Argentina de Psicología Social, que es la de Pichón. La de Pichón es una de las escuelas, es una de las corrientes de la psicología social. Yo te digo la verdad, a mí me encanta Pichón, me acerco a Pichón desde estudiando, a mí me prepararon desde la psicología social europea, la norteamericana, la psicoanalítica y también la pichoniana. Yo entro con el tema de Pichón a partir de la universidad, eso tengo que ser sincero. Y creo que tengo legitimidad para un licenciado en psicología pueda investigar todas estas escuelas, ¿no es cierto? De hecho, en las materias universitarias se tratan estas corrientes de la psicología social. El que estudia a Pichón, o sea, la cátedra que estudia a Pichón, es un profesor de psicología. No por eso no va a poder estudiar a Pichón, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a decir a esta gente que la interacción entre ciencia es espiralada, es dialéctica, y se pueden abordar desde distintos cruces también. Podemos cruzar la Escuela Argentina de Psicología Social, la pichoniana, con la europea.
con el método experimental, la Action Research pitoniana se puede hacer, se puede cruzar y sacar conclusiones, ampliando la perspectiva del alumno, del estudiante, ¿no es cierto? También se puede cruzar con, de hecho, debe ser psicoanalítico, porque Pichon presupone, cuando estudia algunos fenómenos, que manejamos Freud. Entonces, siempre estamos en déficit, ¿no es cierto? Por eso necesitamos siempre psicoanálisis para PS, bueno. Y también la norteamericana, que tiene algunas cuestiones que se pueden utilizar. De hecho, Pichon utilizó a Med, de la Escuela de Chicago, Herbert George Med, el interaccionismo simbólico, es decir, la interacción mediada simbólicamente. De modo que en nuestro país, en la Argentina, tenemos las tres corrientes principales: la psicología social, la Escuela Argentina de Psicología Social Pichoniana, tenemos la europea en la UBA, en La Plata, tenemos la norteamericana también en la UBA y en La Plata y otras universidades, y la psicoanalítica, hay un instituto, creo, que enseña. De modo que son distintos profesionales que estudian también la psicología social. Un sociólogo, para profundizar, necesita estudiar mucho de psicoanálisis, de psicología social, de psicología, es decir, ¿por qué? Porque su objeto de estudio se enriquece y puede escribir aportes, puede hacer aportes también, ¿no es cierto? En cambio, las miradas atomísticas, es decir, fragmentarias, que se cierran, no tienen que olvidar que su disciplina es compuesto, se compone de una intersección de distintos conjuntos, y que, pues, por ejemplo, si te dedicas desde la psicología social a la psiquiatría, sin duda que no es tu campo, digamos, pero vos lo usás a esa psiquiatría. Pero Pichon era psiquiatra y era psicoanalista, ¿entendés? O sea que hay interacción, ¿no es cierto? De modo que Pichon tampoco era sociólogo, pero utilizó un montón de sociología y de antropología. De modo que creo que la psicología social es una ciencia dialéctica compuesta, es transdisciplinar, y que yo le puse un seudónimo, que es el socionalista, haciendo honor al maestro Barenblick, que estudiaba el inconsciente social, que también lo sacamos de Fromm, que tiene un libro que se llama El inconsciente social, que es una manera de meterse en lo social, pero desde el campo psicosocial, psicoanalítico, psicológico, y analizar las cuestiones políticas, institucionales, lucha por el poder, etcétera, ¿no es cierto? Son distintas miradas convergentes, ¿no es cierto? Pero digamos que hay varias psicologías sociales, eso es una realidad. Lo que yo no creo es que se tengan que pelear entre sí, sino una interacción entre las cuatro clases principales de psicología social: la psicoanalítica, la norteamericana, la europea y la Escuela Argentina de Psicología Social. Bien, muchas gracias.